Hola, ¿qué tal, Eloite? Yo soy Alba y esta vez estoy en Dark Malta. Es mi primera vez en este festival, celebrando sus 5 años de existencia. Es un festival que al principio inició como un festival pequeño de un día, se aumentó a 2 y ahora son 3 días. Acompáñenme en estos días del festival. You made me nervous. Why are you doing? Because you're watching me so much. Les quiero contar que me compré los boletos a principio de este año. Todo fue muy fácil. Lo puedes hacer desde tu página de internet, pero yo en mi caso solo le di clic a la opción que tenían en el evento de Facebook. El costo de boleto de este año fue de 100 euros por 3 días de festival. Después de hacer el pago y llenar las casillas con tu información personal, puedes descargar el boleto e imprimirlo. Hace 2 días regresamos de París y hoy ya vamos de vuelta a las andadas. Estamos esperando al Bolt que nos recoja para dirigirnos al aeropuerto. Espero estar a tiempo. Les voy a decir todo lo que ha pasado. Tomamos nuestro avión de Berlín a Frankfurt y de Frankfurt a Malta. Teníamos que tomarlo hace ya más de 1 hora. Entonces nos dijeron que habían sobrevendido los boletos y que iban a tener que algunas personas quedarse. Bueno, empezaron a abordar el avión y nosotros nos tuvimos que esperar porque éramos el grupo 4. Después nos dijeron a todos por el comunicador que teníamos que cambiarnos a otra puerta y desalojaron el avión a todas las personas que habían abordado. Entonces ha sido un hin, un her. Al parecer sí vamos a llegar como a medianoche, quién sabe. Y como lo predijimos, llegamos a medianoche a Malta. Tomamos un taxi de aplicación desde el aeropuerto, que curiosamente está en medio de la isla, hasta el Airbnb, el cual se encontraba en Mosta, a unos 15 minutos o menos en coche del festival. El precio de 4 noches fue de 280 euros. En la mañana del día siguiente fuimos a un centro comercial que quedaba a algunos 15 minutos caminando de nuestro Airbnb. Ahí encontramos de todo para prepararnos un buen desayuno. Ahora me estoy alistando, van a ser la 1 de la tarde. El festival inicia a las 2:30 y nos vamos a ir, yo creo que en taxi. Para estos 3 días de festival te van a dar un descuento por el uso de ese taxi. Es un día muy soleado y corre mucho viento. Algo que me sorprendió es que tienen muchos nopales, aunque en este país solo consumen las tunas.
Hoy es el primer día del festival, ya vi las primeras 3 bandas y ahorita vamos a ir a ver las siguientes. La banda que quiero ver hoy es Clan of Simox, que sería la 4ª vez que los veo, pero no importa, merece mucho la pena verlos más de una vez. Decidimos regresar al supermercado por algunas cosas que necesitábamos, pero sobre todo por estos panecillos. Todavía no termino de alistarme. Y esto es un pie de queso. Mama's cake. Mama's cake? Mama's cake. Yeah, what a name. Se los antojó. Take it. Okay, I will try another I one. don't like. Really? He's resisting. Oh, mamma mia. His Jag kan face. pressa den, hörde du det? This is supermarket cake. I think bakery will be better. We will need to go to research. For you people, not for me, not for him. For you. You need to know.
primer día del festival y antes de irnos directo al festival decidimos hacer una pequeña excursión turística. Estuvimos en Dina y dimos un recorrido, va a haber video de eso, muchachos, mírenlo. Y después decidimos llegar a comprar pastries, pero no nos dejaron entrar con nada, así que nos lo vamos a tener que comer. Vean qué delicioso se ve. Delicioso. Don't move. We are cochinos. La banda que yo quería ver el día de hoy es Skrillex, pero pues ya los vi, por eso digo era. Ambassador, nunca los había visto en persona y la verdad es en live. Están muy bien, tienen muchísima energía. El día de ayer nos fuimos muy temprano, antes de dos bandas, porque me empezó a doler el estómago, así que tengan cuidado con lo que comen y no usen corset si no están acostumbrados como yo. Desde hace como 6 años ya no uso, por eso me empecé a sentir mal. Sigue Priest, después Dawn of Ashes, al final va a estar Combichrist. No sé si nos vamos a quedar hasta el final, porque lo que pasa como este lugar está en medio de la nada, a la hora que todo se termina, pues obviamente la gente quiere irse todos al mismo tiempo y la única manera de irse es con auto o taxi de aplicación, lo cual es un problema porque imagínense toda la gente saliendo buscando un taxi. Entonces lo que hemos hecho los días anteriores es irnos antes de la última banda, que al final son bandas que ya he visto afortunadamente y por eso no me siento tan mal. Eso es lo que les quería decir. Otro detalle que a nadie le importa, pero me acabo de dar cuenta que me puse el vestido al revés, muchachos. Y pues vean, ahí están las costuras. Me estoy convirtiendo en Zetas porque Zeta siempre se pone la ropa interior al revés. Cabrón. Y apenas me acabo de dar cuenta, obviamente no lo puedo arreglar aquí, voy a seguir viviendo con esto. Creí que nadie se iba a dar cuenta, pero bueno, ahora lo estoy diciendo en video. Creo que más gente lo va a saber. Ay, no puedo creer que es el último día. Todo lo bueno tiene un final y no me queda más que disfrutar de las últimas bandas. Adiós.
Les quería hablar acerca de algunos tips cuando vengan a este festival, si es que quieren venir. Traer bloqueador solar, gafas, un traje de baño y también zapatos cómodos, porque en el main stage está bastante desnivel y no se nota, y aparte cuando ya está oscuro no puedes ver. A pesar de que se vea muy soleado, el clima ha estado bastante bien, a unos 20 grados, entonces genial. Something to say? You need to go to explore Malta itself. So like 3 days for festival and like 5-6 days for Malta itself. 5-6 days. Nosotros solo vamos a estar 3 días más, pero bueno, espero aprovechar a lo máximo. Hoy en la mañana fuimos a hacer un recorrido en Mdina, así que va a haber otro video acerca de las atracciones, cosas que hacer y ver en Malta para que también lo vean. Ay, mi amor.